las encontraste? Bien, vamos a entrar entonces ya, chicos, vamos a iniciar por donde habíamos quedado. Bien, entonces vamos a continuar. Habíamos quedado, a ver, habíamos quedado entonces por acá de que pues esta función, como no está acotada, cuando me estoy aproximando a 0 por la derecha o me estoy aproximando a 0 por la izquierda, los valores de las imágenes pues tienden a ser más infinitos o bien crecen grandemente. Entonces la función no está acotada. Les decía que íbamos a ver la forma gráfica de esa, ¿verdad? O íbamos a analizarla en el GeoGebra. Entonces, para eso, pues vamos a borrar esta que tenemos por acá y vamos a analizar la función con la que estamos trabajando. Entonces, tienen f de x, le dice, igual a 1 entre el valor de x elevado al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado. Bien, entonces bueno, ahí solo es X, entonces es X al cuadrado. Pueden ver de que esta es la gráfica de la función. Entonces, nosotros lo hicimos con valores de que cuando nos estábamos aproximando a 0 por la izquierda y a 0 por la derecha, pues los valores iban a crecer grandemente. Entonces podemos verificarlo por acá, podemos ver f de 0.1 y entonces podemos ver de que esto nos da como resultado el valor de 100, que fue el que habíamos trabajado anteriormente, ¿verdad? ¿Qué pasa si en lugar de 0.1 ponemos una décima, ponemos una centésima? Entonces pueden ver que era 10.000. Y si en lugar de una centésima, pues ponemos una milésima, entonces pueden ver que el valor es, a ver, 1, 2, 3, 1.000.000. Entonces, los números en X, en el eje X, están muy cercanos a 0 y muy cercanos entre sí, pero las imágenes, pues, pueden ver que eran 100, 10.000, 1.000.000. Entonces, esos valores van tendiendo hacia más infinito. De manera similar es si nos estuviéramos aproximando a 0 por la izquierda. Entonces, a través de valores negativos. Entonces pueden ver que el valor siempre va a ser el mismo porque la x está elevado al cuadrado. Y entonces aquí también podemos verificar como lo hicimos con la función anterior, ¿verdad? Vamos a decirle, a ver, límite, función y valor numérico. Límite por la derecha, entonces vamos a decir que nuestra función es la función f de x y la estamos analizando en el valor de 0, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner el valor de 0.
Y entonces pueden ver que nos dice que tiende hacia más infinito. Y de manera similar, si hacemos el límite, pero en esta ocasión por la izquierda, la misma función f de x, ¿verdad? Y en el mismo valor que es 0. Y entonces en el valor que es 0, pues podemos ver que también es infinito positivo. Y vamos a ver entonces qué me hace cuando no lo hago ni por la derecha ni por la izquierda. Vamos a poner, van a ver que va a ser límite, función, valor numérico. Nuestra función pues es con la que estamos trabajando, que es f de x, y ahora nuestro valor numérico es propiamente en el valor de 0, ¿verdad? Entonces podemos observar que nos dice que es infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay nada que la esté acotando. Esto se interpreta que esta función crece grandemente sin que se esté acotando. El límite no existe, porque la idea que tenemos de límite, la idea intuitiva es algo hasta donde vamos a llegar, un tope que ya no podemos pasar de ahí. Bien, mientras que infinito pues no está acotando nada. Entonces, este es una de las características cuando el límite de una función no existe. Bien, ese era entonces otro ejemplo. Bien, aquí tenemos ahora otro ejemplo. Miren, ahora me dice analizar la existencia del límite. Ahora la función es cuando x tiende a 0 del seno de 1 entre x. Y entonces aquí me dan valores 2 sobre pi, 2 tercios de pi. Pues pueden ver que estos valores 2 entre pi son valores muy cercanos a 0. Y esto lo vamos a trabajar en radianes, ¿verdad? Y entonces al trabajarlo en radianes, pues ahí hay que tener mucho cuidado porque hay que manipular esa calculadora. Vamos a ver, 2 entre el valor de pi. Entonces, eso me da 0.63, 2 entre el valor de pi. Después sería 2 entre el valor de 3pi, 2 entre 3pi. Y entonces observamos de que el valor para 2 entre 3pi viene a ser, dice, aquí, bueno, tengo algo malo, tengo que ponerle un paréntesis aquí porque si no me va a marcar otra cuestión. Porque, a ver, para que verifiquemos eso, que cuál es el comportamiento de la función. Bien, ¿cuánto le da entonces 2 entre 3pi? Si lo hacemos todo tiene que ser en radianes. 2 entre, aquí sería 3 por pi. Y entonces pueden ver que eso va a ser 0.21, 2 entre 3pi. Entonces esos valores se van a ir aproximando a 0. Pero ¿qué está pasando? Vamos a hacerlo pueden ver aquí, tenemos la gráfica, me voy aproximando a 0, en algunos casos me da 1 positivo, en el otro caso me da 1 negativo, tanto si me estoy aproximando por la derecha, tengo valores positivos en 1 y valores positivos negativos en 1. Si me aproximo por la izquierda de 0, pues también pueden ver que puede ser 1 o puede ser menos 1. El límite está oscilando entre esos dos valores y entonces bajo esas condiciones, pues el límite de la función no va a existir. Vamos a trabajarla por aquí. La función ahora me dice que es f de x estaba definida de qué manera. Igual me dice a 1 entre, no, perdón, aquí era, la función era seno de, vamos a poner por acá, seno, el argumento es 1 entre x. Entonces ahí tenemos nuestra gráfica, miren. Entonces recuerden que el valor era 2 entre pi, ¿recuerdan? Era con el valor que comenzamos. Si no, pues podemos verificarlo, podemos ver que es 2 entre pi, 2 entre 3pi, 2 entre 5pi. Bien, entonces vamos a buscar la imagen de eso. ¿Cuánto es f de 2 entre pi? Entre pi, vamos a buscar el valor de pi por acá en el teclado. ¿Por dónde está pi? Aquí lo tenemos, pi. Y entonces me dice que tiende a 1, o bien que a ver, ¿alguna pregunta? Yukari, iba a ser Profe, alguna, mire, diga. sí, yo le quería preguntar, entonces el límite tiene que ser único.
Es decir, si ya te dan dos números entre los que están, entonces no existe No límite en esa existe, función. claro, correcto. El límite de una función es único. Entonces recuerde que para que el límite exista, me dice que los límites laterales tienen que ser iguales. Pero puede ver de que aquí me estoy acercando a cero por la derecha, pero en algunos casos me da uno y en el otro caso me da menos uno. ¿Qué quiere decir? Que si yo busco por aquí el límite lateral cuando me estoy acercando a cero, ¿verdad? Límite en este caso por la derecha, de la función con la que estoy trabajando, f de x, ¿verdad? ¿Y en qué valor lo estamos haciendo? El análisis lo estamos haciendo en cero. Entonces me va a decir que no existe. ¿Por qué me dice que no existe? Porque cuando me estoy acercando para un valor me da uno positivo, para otro valor me da menos uno. Entonces, si los límites no son iguales, entonces el límite no existe. Lo mismo ocurre por acá cuando me estoy acercando por la izquierda. Para que el límite pueda existir, el valor del límite, tanto por la derecha como por la izquierda, tiene que ser igual, como el que hicimos en el primer ejemplo. Bien, entonces de esa manera. Ok. En este caso, pues tiene oscila entre dos valores diferentes, entre uno y menos uno. Este, en los otros casos era un comportamiento no acotado y en el otro caso eran dos valores diferentes como 2 y 3, por decir. En este caso solamente está oscilando entre menos uno y uno, entre menos uno y uno. Bien, entonces en este caso pues vamos a decir que el límite de la función no existe. Entonces, por acá teníamos, aquí nos dice el límite de la función en cero, pues este límite no existe. Entonces, aquí viene un resumen de lo que hemos estado diciendo. Comportamientos asociados a la no existencia de un límite. F de X se aproxima a números diferentes por la derecha de C que por la izquierda. F de X aumenta, como el caso de 1 entre X al cuadrado, o disminuye si el límite a medida que se aproxima a C. Por ejemplo, podemos ver aquí otra función. Miremos otra función donde aumenta o disminuye. Por ejemplo, la función definida como f de x igual, vamos a ponerlo a 1 entre x al cubo, por ejemplo. Entre x, a ver qué hice ahí. Ok, aquí sería 1 y después tendríamos por acá en el denominador, ¿verdad? X elevado a qué potencia, vamos a decirle elevado al cubo. Bien, y entonces esa es la función que tenemos ahí. Vamos a admitir, Jonathan. Entonces, esta es nuestra función f de x igual a 1 entre x al cubo. Entonces, pueden ver de que se vuelve indefinida para x igual a 0. Para cualquier otro valor diferente de 0, pues el límite, pues la función está definida. Entonces, a medida que me aproxime a 0 por la derecha, los valores van a tender hacia más infinito. A medida que me aproxime a 0 por la izquierda, pues los valores van a tender hacia menos infinito. Podemos observar, por ejemplo, f de 0.1 y entonces pueden ver que es 1000. De manera similar, si cambiamos este valor y en lugar de 0.1 ponemos una centésima y entonces pueden ver que ya es, a ver cuántos ceros tiene, 1, 2, 3, parece que son 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.000.000. Si le cambio a una milésima, pues podemos ver que hay cuántos. A ver, separemos por acá 3, después aquí, ya no miro, chicos. 3 por aquí, después otros 3 por aquí, ¿verdad? A ver, y entonces la idea es pues que cuando nos estamos acercando a 0 por la derecha, pues estos valores crecen grandemente. Ahora, si lo hago a través de valores negativos, entonces estos valores aquí, por ejemplo, sería un valor anteponiéndole el signo menos. Entonces este valor va a ir decreciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, si comenzamos con 0.1, podemos ver que va a ser 1000. Si comenzamos con menos 0.01,
y entonces ahí podemos ver que el comportamiento es negativo, pero crece, ¿verdad? Es decir, de que si hacemos el valor absoluto de esta expresión entre uno y el otro, pues las diferencias son grandes. Y de la gráfica podemos observar que aquí tiende hacia más infinito y aquí tiende hacia menos infinito. Y entonces aquí le va, si queremos verificar eso, límite, podemos ver por la derecha de nuestra función con la que estamos trabajando, f de x, ¿verdad? Y aquí el valor, ¿cuánto es? Pues tenemos que el valor es en cero. Entonces pueden ver que es infinito cuando me estoy aproximando a cero por la derecha. Eso quiere decir que la función no está acotada. Recuerden que les dice los tres casos anteriores que están relacionados con la no existencia de límite. Cuando la función no esté acotada, entonces vamos a decir que el límite no existe. Cuando los valores se disparen hacia más infinito o se disparen hacia menos infinito. Vamos a ver por la izquierda, nuestra función es la misma, f de x, pero el valor es siempre en cero, entonces van a observar de que acá va a ser menos infinito. Ahí está el valor de menos infinito y entonces no va a existir el límite en ese punto. O bien le pueden poner como representación infinito, porque infinito pues no es una cota, no es como cuando a usted le dice límite cuando x tiende a cero de la función f de x es 3. Ahí lo está le está poniendo una cota. Hasta ese lugar, hasta ese valor tenés que llegar, no podés pasar de 3. Bien, entonces eso es en lo relacionado a la no existencia de los límites. Se aproximan números diferentes por la derecha que por la izquierda, aumenta o disminuye sin límite a medida que se aproxima a C, oscila entre dos valores fijos a medida que se aproxima a C. Bien, y entonces ahora aquí tenemos un ejemplo. Miren, ¿cuál sería? Dice, utilizar la gráfica de la función f para determinar si el valor de la cantidad, para determinar el valor de la cantidad dada, le dice. De ser así, dice, ubicarla y si no existe, explicar por qué. Entonces la pregunta, ¿cuánto es la imagen de 1? De la gráfica que tenemos ahí, ¿cuánto podemos decir que es la imagen de 1? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuánto sería la imagen de 1? Bueno, y al final solo estamos 4, se me fue uno porque estábamos 5. Solo está Daniela, Sergio, Yukari. Me parece que había entrado otra persona y se salió. Bueno, entonces, por ejemplo, Sergio, dígame, ¿cuánto sería la imagen de f de 1? Ahí está la gráfica, mire, ¿cuánto es f de 1? Gráficamente, cuando x vale 1, ¿cuánto es el valor de su imagen? ¿Cuánto nos da de la parte gráfica? Si x toma el valor de 1, no puede ser 1, mire, porque está abierto el círculo. Entonces, donde está relleno el círculo, eso me está diciendo que cuando x vale 1, la imagen es 2. Entonces, aquí podemos poner que f de 1 pues va a ser igual a 2. Ahora después en el otro caso me está pidiendo cuánto es el límite de f de x cuando x se aproxima a 1. Entonces podemos ver que me voy a aproximar a 1 por la derecha y también me voy a aproximar a 1 por la izquierda. Entonces, a medida que me aproximo a 1 por la derecha, estos son los valores que viene tomando Y. Entonces pueden ver que los valores que va, el límite al que va a llegar Y va a ser igual a 1. Pero en cambio, cuando me estoy aproximando a 1 por la izquierda, podemos ver que el valor que puede llegar a tomar Y va a ser aproximadamente aquí, sería como 3.5. Entonces estamos ante el caso donde los límites laterales son diferentes. Y entonces aquí pues vamos a decir que en ese punto el límite no existe. Aquí pues podríamos poner que este límite no existe o bien no está definido. No existe o no está definido. Bien. La imagen de aquí habíamos dicho que iba a ser igual al valor de 2, ¿verdad?
Entonces, este es el valor de 2, este límite no existe. ¿Y qué pasa con f de 4? ¿Será que f de 4 está definida o es indefinida? Miremos, por aquí tengo 4, entonces si este es el valor de 4, gráficamente podemos ver que el valor de y, hay un orificio para cuando x vale 4. Entonces, pues en este caso igual, vamos a decir que f de 4 no está definida o bien no existe. Bien. Y después tendríamos el otro caso cuando me están pidiendo el límite cuando x tiende a 4. Entonces pueden ver que cuando me aproximo a 4, pues tiende a ser el valor de 2 por la derecha. Y cuando me aproximo a 4 por la izquierda, pues también tiende a ser el valor de 2. Entonces en este caso, el límite sí existe cuando x tiende a 4. Y el valor del límite cuando x tiende a 4, pues va a ser igual a 2. Entonces pueden ver de que aunque la función no está definida en 2, pero el límite de la función, perdón, aunque la función no está definida en 4, pero el límite de la función cuando x tiende a 4 sí existe y es igual al valor de 2. Bien, entonces este es un ejemplo donde pues podemos ver de que en un caso el límite no existe y en el otro caso el límite sí existe porque los límites laterales pues son iguales tanto por la derecha como por la izquierda. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Si no, pues entonces podemos continuar con otro ejemplo. Vamos a ver en dónde estamos en esta. No la miro el resaltador, que me diga la página donde estoy. Me parece que es esta, sí, sí es esa. Entonces aquí dice que hay una página vacía, no sé por qué, debería de estar continua. Ah, bien, aquí viene la teoría de los límites laterales, cuando es por la derecha. Aquí es lo que hemos estado cuando f de x tiende a L2, cuando x tiende a por la derecha, o bien f de x tiende a el límite cuando de f de x cuando x tiende a por la derecha es igual a L2. Es la notación que se utiliza. Podemos hacer esta notación o podemos utilizar esta otra notación y entonces podemos ver de que aquí está generalizado cuando me aproximo a por la izquierda, cuando me aproximo a cuando x tiende a por la derecha. Estoy muy cerca de A, entonces podemos ver de que aquí hay un entorno en A, entonces también aquí va a haber un entorno en este valor L. Y entonces ese vendría a ser el límite de la función. Bien, o bien a ese valor tiende la función. Bien. Aquí podemos observar que tenemos otro ejemplo. Miren, estas son las funciones denominadas funciones por tramo. Me dice f de x igual a x al cuadrado para las x menores que 2 y menos x más 6 para las x mayores que 2. Así está definida. Pueden ver que la función no está definida en 2. Entonces me interesa saber qué pasa alrededor de 2. Miren, entonces, cuando me aproximo a 2 por la izquierda, lo hago a través de valores 1.9, 1.99, 1.999. Entonces, pueden observar que en las imágenes son 3.61, 3.96, 3.99. Si x tiende a ser 2, entonces la imagen va a tender a ser 4 porque el cuadrado de 2 pues es 4, solamente que no va a tomar el valor de 2, entonces la imagen va a llegar muy próxima a 4, pero sin llegar a ser el valor de 4. Bien, de manera similar, cuando x tiende a 2 por la derecha, entonces ya no voy a sustituir en la función anterior, porque en la anterior era para las x menores que 2. Entonces ahora voy a sustituir en esta que tenemos acá, para las x mayores que 2. Entonces, cuando es 2.1 sería 6 menos 2.1, eso les da 3.9. Cuando es 2.01, pues va a ser 6 menos 2.01, eso les va a dar 3.99. Y la otra, pues sería 6 menos 2.001, que es 3.99. Entonces, pueden ver que también va tendiendo a 4. Entonces, como el límite por la izquierda es igual a 4 y el límite por la derecha de 2 es igual a 4,
Entonces podemos decir que el límite de la función cuando x tiende a 2, pues va a ser igual a 4. Y entonces aquí tenemos la representación gráfica. Aquí tengo 2, este punto es aquí, debería de ser 4. Ahí se movió la gráfica, o al ponerla se movió. Ahí debería de ser el 4. Entonces para 2, su imagen tiende a ser 4, pero no es 4, ¿verdad? Voy a estar tan cercano de 4 como quiera, pero no es 4. Es acá como estoy tan cercano de 2 como quiero, pero no llego a tomar el valor de 2. Entonces ahí tienen ese otro ejemplo donde los límites laterales son iguales y entonces el límite de la función sí va a existir y es igual al valor de 4. Bien, chicos. Entonces ahí tienen ese otro ejemplo. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Aquí tenemos, bueno, aquí es el ejemplo que está en el libro, miren. Aquí pues la tendencia es que es igual a 8, ¿verdad? Cuando me estoy aproximando a menos 4, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, al sustituir, obtengo que para menos 4.1 es 8.1, menos 4.01, 8.01, menos 4.001, 8.001, y eso pues va tendiendo a 8. Aquí pueden ver 7.9, 7.99, 7.999, igual tiende a 8. Podemos observar que aquí simplifico la función diferencia de cuadrado es igual al producto de la suma por la diferencia de las respectivas raíces entre 4 más x, se cancela 4 más x y obtenemos 4 menos x. Entonces, esta expresión es equivalente a esta, solo que no puede tomar el valor de menos 4. Bien, vamos a ver la gráfica de esa para que miremos qué es lo que nos va a representar. Vamos a borrarla. Entonces, recordemos que la función es f de x igual a, vamos a meter acá entre paréntesis, a introducir, creo que era 16 menos x al cuadrado, ¿verdad? Menos x al cuadrado, y todo esto entre, a ver, déjenme recordar, entre 4 más x. Entonces, todo esto entre 4 más x. Entre 4 más el valor de x, más x. Entonces pueden ver que ahí está la gráfica, que es una función lineal, que es la función 4 menos x. Bien, entonces podemos analizar cuánto es la función en menos 4. Bien. F de menos 4, pueden ver que ahí les pone una interrogante que le dice que es, que no existe, ¿verdad? Y igual podemos analizar qué pasa con el límite. Límite, vamos a ponerlo acá para que lo analicemos, límite de la función por la derecha, ¿verdad? Y entonces nuestra función es f de x, y entonces lo estamos haciendo por la derecha, pero ahora el valor en lo que lo estamos analizando es en menos 4. Entonces pueden ver que es 8. De manera similar trabajamos en esta otra entrada con el límite, pero ahora lo hacemos por la izquierda de la misma función f de x, y en este caso también estamos trabajando ahora con el valor de menos 4. Entonces ponemos menos 4 y pueden observar que también es 8. Pero en el valor de 4 pues no está definida la función. Aquí la vamos a bajar. Aquí en este punto, ahí debe de haber un salto porque ahí no está definida la función. Pero sí, el límite de la función cuando x tiende a menos 4 es igual a 8. Quiere decir que la recta x igual a menos 4 debe de comportarse como una asíntota de la gráfica. Vamos a ver si por aquí me manda las asíntotas. Quiero ver. Asíntota. Aquí está, mire, asíntota de la función f de x. F de x. Entonces podemos ver la recta y igual, dice,
a menos x más 4. Por acá vamos a ver. Es decir, para x igual a menos 4. Por aquí debe entonces, si queremos ver la gráfica de esto, vamos a poner por acá x igual a menos 4. Para que nos tire esto, x igual a menos 4. Bien, entonces aquí esta recta es la que se estaría comportando como una asíntota vertical de la gráfica, es decir, que en este punto donde se da la intersección, ahí no estaría definida. No estaría definida la función, o pues ya lo hemos visto que para f de menos 4 no está definida, ahí hay un corte. Habría que dar un salto para pasar de este extremo al otro extremo. Bien, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Si no, pues por aquí me parece que había otro ejemplo. Por ejemplo, acá, bueno, esta era la gráfica. Aquí se hizo con otro software, y entonces pueden ver que aquí sí pues me lanza el valor de que en x igual a menos 4 hay un salto sobre la gráfica, que la recta x igual a menos 4 pues se comporta como una asíntota de la gráfica. Y por aquí tenemos los límites unilaterales. Esta función, por ejemplo, esta función que tenemos aquí, raíz de x menos 1, solo está definida para valores de x mayores que 1, porque recuerden que la función valor absoluto pues va a estar definida solo cuando la cantidad subradical es un número mayor que 0, ¿verdad? Y entonces, si nuestra función está dada de esa manera, pues entonces el dominio de la función son las x menos 1 mayores que 0, es decir, x mayores que 1, ¿verdad? Vamos a ver por aquí para que miremos el tablero, eso, lo que estoy diciendo. Vamos a borrar acá. Ok. Entonces la función es raíz de x menos 1, ¿verdad? Cuando x tiende a 1, me dice. Por acá. Ok, entonces tenemos, me dice, la función f de x. F de x está definida como la raíz de x menos 1. Entonces, para como esta función esté definida, se entiende que es la raíz positiva, entonces vamos a tener que x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, x mayor o igual que 1. Y entonces el dominio de la función va a ser desde 1 hacia más infinito. Entonces podemos ver que este va a ser un límite unilateral, porque solo se hace el análisis cuando x tiende a 1, pero por la derecha. Y entonces el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esta función, pues vamos a tener que es igual a 0, ¿verdad? Y entonces ahí ya estamos hablando, sí, de límites unilaterales. En los casos anteriores, pues hablamos de límites laterales porque la función está definida tanto por la derecha como por la izquierda del valor en el que se estaba trabajando. Bien, entonces podemos observar de que cuando me lo están pidiendo por la izquierda, me dice que no existe. ¿Por qué? Porque la función, el valor de menos 1, para valores que están a la izquierda de 1, no está definida la función. Entonces el límite no existe. Bien, entonces eso sería pues la parte fundamental de esta parte, tener en cuenta esas condiciones acá, porque esto es fundamental para después ver la continuidad de las funciones. Dice comportamientos asociados a la no existencia de un límite. Entonces, cuando los límites laterales son diferentes, cuando la función no esté acotada o cuando la función esté oscilando entre dos valores diferentes. Entonces, en esos casos, pues vamos a decir que el límite de la función no existe. Bien, y entonces esto es en lo que respecta
a la parte de los límites, el análisis de forma numérica y de forma gráfica. Ya en las otras clases estaríamos hablando de límites infinitos, que de hecho pues ya aquí ya obtuvimos unos límites infinitos, que esos son los que se comportan como los valores de X, donde no está definido, se comportan como asíntotas verticales, o bien límites al infinito, que ahí nos van a ayudar a determinar las asíntotas horizontales. Entonces ya en las otras clases pues estaríamos trabajando con límites infinitos, límites al infinito para determinar asíntotas verticales, para determinar asíntotas horizontales y las propiedades de los límites para hacer los cálculos analíticos de los límites que me estaban preguntando dónde estaban esas propiedades. Entonces ahí pues hay que tomar en cuenta esas propiedades para poder hacer esos cálculos analíticos. Entonces pueden ver aquí que dice límite cuando x tiende a 2 de 5x cuadrado más 3x. Entonces aquí le aplico límite de una suma, es la suma de los límites. Aquí tengo una constante 5 que multiplica al límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado. Entonces aquí lo que hacemos simplemente es sustituir. 2 al cuadrado es 4 por 5, pues va a ser 20, ¿verdad? Y luego más 3 por 2, que es el valor de 6, y entonces pues ese límite nos debe de dar igual a 26. Por aquí está, igual a 26. Aquí pues podemos observar que hicimos la sustitución y al hacer la sustitución directa pues es 3 séptimos. Bien, y entonces aquí pues hay ejemplos donde se aplican las propiedades. Aquí podemos ver que el límite de la función interna acá existe, entonces le puedo aplicar la potencia al límite. Entonces podemos ver que es límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más límite cuando x tiende a 2 de 3. Y todo esto está elevado a la quinta. Entonces aquí podemos observar que el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado, pues va a ser 4, porque sustituimos 2 y lo elevamos al cuadrado. Va a ser 4 más el límite de una constante que es 3, y entonces el límite de una constante es la misma constante. Tendríamos 4 más 3 es 7, y la respuesta pues vendría a ser 7 a la quinta. Y ahí pues entonces ya estamos haciendo uso de las propiedades de los límites. Bien. Entonces, hasta ahí pues quedaríamos en esta clase. Si tienen alguna pregunta, si no, pues terminamos para descargarla y subírselas ahí a la plataforma y que ustedes pues la retomen para que la estudien. Bien, chicos, entonces, Sergio y Yukari, si tienen alguna pregunta, si no, pues por ahí quedaríamos. No, profe, por acá todo claro. No, Ok. profe, no tengo preguntas. Bueno, al final solo quedaron Todo ustedes bien. dos. Ok, ahí entonces les subo y ya está en plataforma un cuestionario que está relacionado con estos temas para que si lo van a trabajar ya está abierto. Recuerden que solo son 2 intentos permitidos y los pueden ir Dale, pues. trabajando. Dele pues, gracias, chicos. Está bien, profe, gracias. Bueno, de nada. Bye, bye.